Esto es la Digital Radio Madrid en vivo desde España para toda Iberoamérica. Hola. Soc Jordi i els convido a escoltar a la Digital Radio Madrid amb notícies, entrevistes, música i més. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The military trial of accused Army whistleblower Bradley Manning begins. El juicio militar del informante del ejército Bradley Manning se iniciará en el día de hoy, más de 3 años después de su detención. Manning se encuentra acusado de revelar miles de cables y documentos del gobierno de Estados Unidos al sitio web de denuncias WikiLeaks en la mayor filtración de secretos de Estado de la historia de Estados Unidos. El sábado, cientos de seguidores de Manning se manifestaron a la entrada de la base militar de Fort Meade, Maryland, donde se llevará a cabo el juicio. Hunger striking prisoners at Guantanamo Bay. Los prisioneros que llevan a cabo la huelga de hambre en el centro de detención de la bahía de Guantánamo redactaron una carta abierta en la que solicitan a los médicos militares que dejen de contribuir con lo que calificaron de condiciones abusivas. La carta hace referencia a los médicos por participar en los procedimientos de alimentación por la fuerza y solicita que sean sustituidos por profesionales independientes de la medicina. Dicha misiva, suscrita por 13 prisioneros, dice: su doble lealtad hace que me sea imposible confiar en usted. Usted tendrá que vivir el resto de su vida con lo que hizo o no hizo aquí en Guantánamo. Usted puede marcar la diferencia, puede optar por dejar de contribuir activamente con las condiciones abusivas a las que actualmente estoy siendo sometido. Más de 100 de los 166 prisioneros de Guantánamo llevan a cabo la huelga de hambre. Al menos 36 son alimentados por la fuerza mediante sondas. The death toll from Friday's tornado in central Oklahoma. La cifra de muertos a causa del tornado que azotó el viernes el centro de Oklahoma se ubica en 13, entre ellos 4 niños. 3 personas murieron en el vecino Missouri. La tormenta provocó importantes inundaciones en zonas aledañas a Oklahoma City. El desastre tuvo lugar a 11 días de que un tornado categoría EF5 dejara un saldo de 24 muertos en un vecindario cercano. La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, visitó el domingo las zonas afectadas. Fallin expresó: nos recuperaremos. Hemos visto gente dispuesta a actuar, tal y como lo hicieron hace un par de semanas en Moore. Contamos con todas las distintas obras de caridad que están actuando, vecinos ayudando a vecinos. Todos han dado el máximo de sí mismos y me siento tan inmensamente orgullosa de Oklahoma y de la fuerza y la resiliencia del carácter de su gente. Oklahoma's death toll also included. La cifra de muertos de Oklahoma incluye además a 3 de los llamados cazadores de tormentas, denominación con que se conoce a las personas que arriesgan su vida para cubrir las tormentas de cerca para los medios de comunicación y organismos meteorológicos. Wildfires have erupted in California and New Mexico as se han desatado incendios forestales en California y Nuevo México al tiempo que Estados Unidos enfrenta lo que podría ser una devastadora sequía récord. El incendio que devora el norte de Los Ángeles aumentó durante el fin de semana y se extendió a más de 10.000 hectáreas. El incendio de la planta hidroeléctrica del Parque Nacional Angeles National Forest ha destruido al menos 6 viviendas y obligado a la evacuación de otras 2.000. Por su parte, Nuevo México presencia su primer gran incendio de la estación seca. En 3 lagunas el fuego consumió más de 2.000 hectáreas de bosque. Más del 98% de Nuevo México se encuentra afectado por una gran sequía y un 44% por una sequía excepcional, lo que representa el máximo nivel. Se considera que se trata de la peor sequía de Nuevo México en décadas. According to the forecasting service Harris-Mann Climatology, the nation's current... Según el servicio meteorológico Harris-Mann Climatology, el patrón de sequía que azota actualmente el país podría constituir el mayor desastre natural de los años 2012 y 2013. Si la sequía continúa intensificándose, los daños podrían alcanzar los $200.000 millones, por lo que serían aún más altos que los ocasionados por el huracán Sandy. The Canadian province of British Columbia has dealt a major... La provincia canadiense de British Columbia ha dado un importante golpe a la extracción de crudo de arenas alquitranadas de Alberta. En una victoria para los activistas ambientales e indígenas, el gobierno de British Columbia rechazó formalmente el proyecto de oleoducto Northern Gateway de Enbridge Corporation, que habría transportado petróleo de arenas alquitranadas a la costa oeste.
La propuesta suscitó protestas debido a que atravesaba zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental, así como tierras de poblaciones originarias. Al anunciar la negativa, funcionarios de British Columbia hicieron referencia a la falta de pruebas de que Enbridge podría responder adecuadamente a derrames de crudo que pudieran suceder a lo largo del recorrido del oleoducto. El gobierno federal de Canadá podría dejar sin efecto la decisión de British Columbia. Sin embargo, eso parece poco probable, dada la oposición local y la posibilidad de una extensa batalla legal. Northern Gateway ha sido considerado el principal plan alternativo si el presidente Barack Obama rechazara otro oleoducto de arenas alquitranadas, el Keystone XL. En un comunicado, el fundador de 350.org, Bill McKibben, instó a la Casa Blanca a seguir el ejemplo de British Columbia y sostuvo: si Obama rechaza el oleoducto, una gran cantidad de crudo permanecerá en la tierra donde pertenece. Turquía presencia la mayor ola de manifestaciones contra el gobierno en muchos años. Decenas de miles de personas marcharon por el país el domingo en el tercer día consecutivo de manifestaciones masivas. Los disturbios estallaron la semana pasada cuando miles de personas se concentraron en la plaza Taksim de Estambul, un espacio público cuya demolición fue programada. Las manifestaciones han logrado mantenerse a pesar de la fuerte represión que ejerce la policía, incluyendo la utilización de gases lacrimógenos y balas de goma. El gobierno de Turquía afirma que unas 1.000 personas han sido detenidas durante unas 200 manifestaciones en todo el país. El primer ministro turco, Tayyip Erdogan, calificó el estallido como el resultado de la labor de opositores políticos y extremistas y prometió seguir adelante con el plan de gobierno para remodelar la plaza Taksim. Unas 120 personas murieron en un importante incendio que estalló en la planta industrial de una avícola al noreste de China. Las víctimas estaban encerradas dentro y salidas angostas obstaculizaron su escape. La planta es una importante productora de pollo procesado. Familiares de las víctimas afirman que las puertas de la fábrica estaban siempre cerradas durante las horas de trabajo y que los trabajadores tenían prohibido salir. En Camboya continúa la protesta masiva de trabajadores de una fábrica que produce vestimenta para la gigante Nike. Alrededor de 4.000 obreros en huelga ingresaron a la fábrica hoy y se enfrentaron brevemente con los colegas que permanecían trabajando. Hace más de una semana que los trabajadores en huelga reclaman un aumento salarial de $14 mensuales. Nike respondió formalmente afirmando que es la fábrica la responsable de definir el salario de los trabajadores. Al menos 9 personas murieron en un ataque suicida con bomba contra un convoy militar estadounidense en el este de Afganistán. El ataque se produjo frente a una escuela secundaria para varones. Al menos 6 estudiantes y 2 soldados estadounidenses se encuentran entre los fallecidos. El presidente palestino Mahmoud Abbas designó a un profesor universitario de Cisjordania como nuevo primer ministro de la Autoridad Palestina. Rami Hamdallah reemplazará al primer ministro saliente Salam Fayyad, quien dejará su cargo formalmente el próximo mes. Desde Gaza, Hamas criticó la elección de Abbas y afirmó que podría poner en riesgo el posible gobierno de unidad acordado al principio el mes pasado. El domingo, miles de personas marcharon en la capital de Etiopía, Addis Abeba, en una manifestación inusual. Los manifestantes llevaron imágenes de los líderes de la oposición que se encuentran en prisión y reclamaron respeto para la constitución del país. Fue la primera protesta masiva de Etiopía desde 2005, cuando los descontentos tras las elecciones tuvieron como resultado la muerte de 200 personas. Miles de personas marcharon en Tokio el domingo para protestar contra la decisión del gobierno japonés de volver a poner en funcionamiento los reactores nucleares del país. Japón volvió a poner en funcionamiento 2 de los 50 reactores del país cerrados luego de la catástrofe de Fukushima, que tuvo lugar en marzo de 2011. A esto se le agregarían 6 más antes de fin de año. Japón y algunas zonas de Corea del Sur prohibieron la importación de trigo desde Estados Unidos luego del descubrimiento de un cultivo genéticamente modificado en Oregon. Las pruebas genéticas confirmaron que el trigo transgénico proviene de la gigante agrícola Monsanto. Hace varios años se realizaron pruebas de campo con la variedad resistente a herbicidas antes de que las protestas ayudaran a obligar a Monsanto a retirar esta variedad del proceso de autorización. La Unión Europea solicita a los miembros que realicen pruebas a lo que asciende al 80% del trigo importado de Estados Unidos. En Washington, funcionarios del Departamento de Agricultura destacaron que el trigo es seguro. Michael Philcott dijo: Analizamos este fenotipo transgénico, en particular en una gran variedad de cultivos, algodón, maíz, soja, canola y trigo. Y aunque no hay variedades de trigo probadas para un cultivo ilimitado, no existe ninguna inquietud respecto a la seguridad del cultivo del trigo transgénico en este momento. Bernadette Juárez dijo: somos conscientes de la importancia de este tema para la población estadounidense y la industria agrícola, y tenemos un equipo de investigadores dedicados a trabajar diariamente para recolectar toda la información y pruebas disponibles para poder llegar a una conclusión de lo que sucede.
Aprovecharemos todo el alcance de nuestra autoridad en el marco de la Ley de Protección Fitosanitaria para proteger la agricultura estadounidense. In a statement, the Center for Food Safety called on regulators. En una declaración, el Centro de Seguridad Alimentaria urgió a los reguladores que suspendieran todas las pruebas de campo de cultivos genéticamente modificados al afirmar nuestros agricultores y la oferta de alimentos corren graves peligros con tales episodios de contaminación y, sin embargo, la industria de la biotecnología responsable no rinde cuentas. A bipartisan congressional delegation is wrapping up a visit to Russia. Una delegación bipartita del Congreso culminó una visita a Rusia donde investigó las circunstancias que tuvieron como resultado los ataques de la maratón de Boston. El viaje se realizó en el marco del proceso de mayor observación al que está siendo sometido el FBI tras la revelación de que Rusia había advertido a las autoridades policiales de Estados Unidos sobre uno de los dos sospechosos del ataque. El congresista republicano Dana Baker, de California, dijo que tras el viaje no surgieron evidencias de errores de inteligencia, sino solo una necesidad de cooperación más cercana entre Rusia y Estados Unidos. Laura Baker afirmó: We believe that the Boston. ¿Creemos que la masacre en la maratón de Boston podría haber sido impedida? Y la respuesta es que no hay nada específico que podríamos haber hecho para poder afirmar que si lo hubiésemos hecho diferente, podríamos haberlo evitado. Pero podemos decir que si hubiera existido una mayor cooperación desde siempre, para que la situación hubiese sido otra, creo que podría haber sido el tipo de cosas que podríamos haber impedido con un mayor nivel de cooperación entre los dos países. I believe that would have been one of the type of things we could have thwarted by a higher level of cooperation between our two countries. A federal judge has ordered the internet giant Google to hack. Una jueza federal ordenó a la gigante de Internet Google que proporcione datos de los usuarios que requiera el FBI. En un fallo que se dio a conocer el viernes, la jueza estadounidense Susan Elston dijo que Google debe cumplir con las llamadas cartas de seguridad nacional que otorgan acceso gubernamental a la información privada de los usuarios sin la necesidad de emitir órdenes judiciales. El fallo más reciente de la jueza Elston parece contradecir una decisión anterior tomada por ella a comienzos de este año, en la que le ordenaba al gobierno dejar de emitir las cartas. Un grupo que ha impugnado las cartas ante tribunales, la Electronic Frontier Foundation, afirmó: nos desilusiona que la misma jueza que declaró que estas cartas eran inconstitucionales ahora solicite que se cumplan con ellas. Hotel workers in Chicago have ended one of the longest labor strikes in the U.S. Trabajadores hoteleros de Chicago dieron por finalizada una de las huelgas laborales de mayor duración en la historia de los Estados Unidos. Los empleados del Congress Plaza Hotel han estado protestando en contra de las reducciones salariales durante más de 10 años. Se cree que es la huelga más prolongada que se llevó a cabo por parte de trabajadores hoteleros del país. En una declaración, United Here Local 1 afirmó que los trabajadores decidieron seguir adelante y culminar la huelga sin condiciones. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.